Para nuestra primera intervención, expondrá el señor Nuno Pires de Carvalho, director de la División de la Propiedad Intelectual y Política de Competencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Nuno Pires de Carvalho es máster en Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Máster en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Washington en San Luis, Missouri. Doctor en Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Doctor en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Washington en San Luis, Missouri. Fue profesor adjunto visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad Washington en San Luis, Missouri, consejero de la División de la Propiedad Intelectual de la OMPI en la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra. El tema a tratar por el señor Nuno Carvalho va a ser la competencia, prácticas desleales. Buenos días a todos. En primer lugar, claro, tengo que manifestar la alegría de la OMPI de estar aquí otra vez. Personalmente es mi quinta vez en Quito para tratar de propiedad intelectual y competencias. La segunda vez el año pasado, exactamente hace un año, en junio, hemos estado acá para discutir en general propiedad intelectual y competencia. Y después de eso, como la reunión, el evento fue un éxito, Andrés y yo hablamos sobre la posibilidad de pasar a discutir temas más específicos, más concretos. Y claro que el primer tema de interés de Ecuador en materia de propiedad intelectual y competencia sería el acceso a la salud. Entonces les voy a explicar en términos muy generales y aún más específicos cuál es la interfaz propiedad intelectual, competencia, salud. Pero antes de empezar, como que siempre lo hago, tengo que avisar que yo no hablo español o castellano, yo hablo portugués. Lo he aprendido en Brasil, y ustedes lo saben muy bien, que es el idioma de integración de las comunidades portuguesa y española en Sudamérica. Bueno, con esto vamos entonces a pensar. Año pasado he estado aquí ¿alguien me puede ayudar? Año pasado entonces yo he estado acá para hablar sobre, en términos muy generales, cuál es la interfaz propiedad intelectual y competencia, porque hay mucha gente que piensa que son conceptos antagónicos, conflictantes, y sin embargo era mi exposición en el pasado que la propiedad intelectual tiene una función diferenciadora. La función de la propiedad intelectual es proteger y promocionar aquellos activos intangíveis que las empresas, las compañías, los mercaderes, los fabricantes desarrollan o adquieren para diferenciar sus productos y servicios de los competidores y con eso atraer a los clientes. Pero, ¿cuáles son las diferencias protegidas por la propiedad intelectual? Son de todo tipo. Hay diferencias de productos y servicios que son externas, es decir, que no hacen parte del producto en sí mismo. Por ejemplo, la simple ubicación de una tienda. ¿Cuántas veces nosotros no hemos decidido comprar un artículo en una tienda y no en otra, simplemente porque es más cercana de nuestra casa? Bueno, esta diferencia, esta ubicación, es protegida por la propiedad intelectual, con los títulos de establecimiento. Puede ser la reputación de los mercaderes, de los fabricantes. Esta es probablemente el activo lo más importante que puede haber para persuadir a los consumidores elegir en un producto y no otro.
la asistencia técnica, la reputación que resulta de la asistencia técnica. Por ejemplo, hay muchas tarjetas de crédito disponibles en el mercado, pero hay una que tiene una reputación de ser más cara, pero que da una asistencia técnica mucho mejor a sus clientes, que es Diners Club. Esto es una diferenciación. Esto es protegible por la propiedad intelectual, en este caso, por las marcas. ¿Cuántas veces no vamos a un restaurante porque somos tratados con más cortesía que el otro, aunque en el otro la comida sea de mejor calidad? Esto es protegido también por los signos distintivos en general. Además, hay diferencias internas en los productos. Son las diferencias que resultan de funcionalidades, maneras de funcionar de los productos que los separan de los otros, las formas de los productos, los diseños, las formas estéticas, los nuevos productos, porque una invención no es nada más que una diferencia de un producto con relación a otro. Bueno, a cada diferencia de esta, que es introducida por un mercader, por un fabricante, corresponde un o más tipos de propiedad intelectual. Un otro elemento que también para lo que yo llamaba la atención en el pasado era que exactamente como consecuencia y razón de ser de esta función diferenciadora de la propiedad intelectual, hay una condición de protección de la propiedad intelectual que en general las personas no conocen porque no está escrita en las leyes, pero lo está en la jurisprudencia de muchos países, que es la alternatividad. ¿Qué significa alternatividad? Significa que no es suficiente para una invención, para una idea, para un producto, ser nuevo o ser diferente de los que existen en el mercado. Hay la necesidad que para terceros sea posible construir o inventar o criar o producir un otro activo diferente de aquel que está protegido. Y no hay excepciones a esto. Si hay una marca que tiene mucho éxito en el mercado, un competidor debe tener la posibilidad de crear una marca alternativa que pueda competir en el mercado. Y es por eso, por ejemplo, que es prohibido registrar como marca las palabras de los diccionarios. Es porque estas palabras no tienen alternatividad, no es posible a un competidor crear una palabra diferente. Lo mismo se aplica también a las invenciones. Si se inventa alguna cosa de fenomenal, que es un éxito colosal, más tarde o más temprano viene un competidor con una invención diferente. Miren ustedes, piensen ustedes en el teléfono celular, piensen ustedes en una pantalla plana, piensen ustedes en los ordenadores personales. Fueron invenciones fantásticas cuando fueron creadas, pero un año o 2 años más tarde había una invención que era competitiva, que era diferente. Solo hay una excepción a la alternatividad, bajo la cual, bajo esta excepción, la propiedad intelectual se convierte en monopolio. Es la única circunstancia, es la existencia de un reglamento que prohíbe a los competidores inventar de forma alternativa. Por ejemplo, cuando alguien inventa un nuevo procedimiento industrial y el gobierno decide que a partir de ahora esa invención pasa a ser un estándar técnico de observancia obligatoria por toda la industria. En este caso, lastimosamente, no se puede inventar de forma alternativa. Un otro ejemplo también que existe en la práctica es cuando para la industria farmacéutica, para la industria agroquímica, cuando tiene que probar la eficacia y la no toxicidad de sus productos, tiene que someter, como ustedes saben, datos de pruebas. Algunos de estos datos de pruebas pueden ocasionar el sufrimiento y poner en riesgo la salud
y el bienestar de personas y animales. Bueno, en algunos países, algunos de estos datos de pruebas no pueden ser repetidos por los competidores. Entonces, la primera empresa que somete estos datos, evidentemente, adquiere una ventaja competitiva y sus competidores no pueden obtener la misma autorización de comercialización. Lo que pasa entonces, porque se convierte la propiedad intelectual, que es un elemento de diferenciación, aquí pasa a ser un elemento de monopolio, los gobiernos, en estos casos, conceden, otorgan licencias obligatorias. Bueno, entonces, ¿cómo actúa la ley? De dos maneras. Informando a los consumidores sobre la existencia de la diferencia. En muchos casos, no informa porque los consumidores no saben, los consumidores no tienen conocimiento de que un determinado producto es patentado, por ejemplo. Pero para los consumidores lo que importa es que la diferencia exista y sea mantenida con exclusividad para que él no se confunda. Y claro, la segunda manera de actuar la ley es permitir a los mercaderes y productores atraer y retener los clientes suyos y los de vosotros también. Es decir, la función de la propiedad intelectual es promocionar la competencia selectiva, es decir, la competencia que es basada en la elección, en la selección por los consumidores. La competencia basada en la selección. Sin propiedad intelectual no hay competencia. Y sin competencia no hay propiedad intelectual. Y aquí ustedes tienen un ejemplo de cómo actúa la propiedad intelectual. Este es un caso real, es un supermercado que está a 50 metros de mi casa en Ginebra. Es un supermercado que se llama Nico. Ustedes ahí tienen una prateleira de refrescos de cola que están todos al lado unos de los otros. Es decir, aquí no hay, como dicen los economistas, no hay asimetría de información. Los consumidores tienen toda la información completa al mismo tiempo sobre 3 refrescos de cola que son competidores. Hay el refresco de cola de marca, como se dice, de marca blanca, que es la marca del supermercado, es la marca M, que custa 80 centavos de franco suizo. A su lado están las botellas también de 1,5 litros de Pepsi Cola, que custa 1,65 francos, es decir, más del doble. Y al lado de Pepsi está la botella de Coca-Cola, también de 1,5 litros, que custa 2,20 francos, es decir, casi 3 veces más que la marca M. ¿Qué hace la propiedad intelectual aquí? Hace 2 cosas. En una cosa es precisamente informar a los consumidores que se trata de 3 productos diferentes y a los que corresponden a nuestras preferencias. Pero también es la segunda actuación de la propiedad intelectual. A nosotros, a unos, nos gusta Coca-Cola. Somos probablemente insensibles al precio y por eso el hecho que al lado, 30 centímetros a 40 centímetros al lado, exista un producto que coste 3 veces menos, no nos importa, nosotros pagamos más para tener el producto que queremos. Había un economista americano que llamaba esto la competencia monopolística, porque decía que en el marco de esta diferencia de precios y hasta un límite que es considerado razonable por los consumidores de Coca-Cola, Coca-Cola puede mantener los precios más elevados. Entonces hay una cierta margen de maniobra para Coca-Cola que torna a Coca-Cola insensible a los movimientos de precios de sus competidores. Por ejemplo, si Pepsi baja su precio para 1 franco, el consumidor de Coca-Cola va a seguir consumiendo Coca-Cola. Pero si Coca-Cola sobe para 3 francos ou 4 francos, aí provavelmente se termina o poder monopolístico e os competidores vão a um produto alternativo.
Pero eu não hablo solo de marcas. Aqui ustedes têm um exemplo de competência seletiva em matéria de direitos de autor. Ustedes vão na Amazon.com e têm, a um lado, têm as novelas de Harry Potter, que custa $7,48. Têm ao meio as novelas de Rick Riordan, que custam $12,85. E as novelas de Peter and Starcatcher série, que custam $13,05. Vocês podem dizer, obras de direitos de autor, que sim, não vi. Porque estas três são séries de obras, tratam mais ou menos de la mesma coisa. É um jovem órfão que tem poderes mágicos e que enfrentam as piores forças do mundo que podem destruir o mundo. São produtos competidores. Quem pode pagar, pode comprar todas as séries. Quem não pode comprar, vai ser uma eleição. Ou então, uma competência seletiva aún mais ampla. E vocês vão na Best Buy, nos Estados Unidos, e têm, lado esquerdo, o Samsung Galaxy S4, que custa $199,99, pero um plano de assinatura de uma companhia telefónica. Pero esto não é só o dibujo do teléfono. Aqui há funcionalidades, aqui há reputação, é decir, é toda a propriedade intelectual, há a marca também. Para que vocês tenham uma ideia, Samsung, sobre a tecnologia de Galaxy, tem 106 patentes de desenho e tem 40 patentes de invenção para smartphones. Isto, claro, que não está no SBQ. En el medio ustedes tienen el Apple iPhone 5, que también, claro, es una materia de marca, es una materia aparente de dibujo, de funcionalidades. Y por detrás del iPhone 5, que custa $149,99, es decir, $50 menos que el Samsung, pero también con un plan. Apple tem 84 patentes de desenho e 178 patentes de invenção para o iPhone. E no lado direito, você tem um telefone de Motorola, que se chama Atrix HD4G, que é grátis, pero claro, um plano. E a companhia Motorola, vocês como sabem, as patentes de Motorola han sido compradas por Google. Têm 6 patentes de desenho para o Atrix, 7 patentes de desenho e 47 patentes de invenção para smartphones em geral da companhia. Então, vocês têm aqui já uma primeira impressão da relação da propriedade intelectual com a competência. A propriedade intelectual assegura isto. O livre mercado, a possibilidade de elegir produtos e serviços diferentes. Pero, agora falamos de medicamentos. E, no campo farmacêutico, a investigação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos é muitas vezes limitada por questões de ordem ética. Há determinados campos ou linhas de investigação que são proibidas por lei ou por regulamento. Há razões também de ordem ambiental e de ordem securitária. Ademais, a investigação e desenvolvimento farmacêutica e biotecnológica versa sobre o que hoje é considerado imponderável, é decir, há muitos campos da saúde do corpo humano que os melhores científicos do mundo não conhecem. Então, quando empiezam a experimentar, a testar um novo ingrediente químico, bueno, aí vêm as reações que os científicos não conheciam. E é por isso que é tão difícil para a indústria farmacêutica chegar a um produto final de êxito e aceitável por as autoridades. O índice de êxito
de la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica es muy largo. Además, la comercialización de medicamentos no es libre, depende de autorización gubernamental. La autorización gubernamental solo es posible si hay sumisión de datos que prueben la eficacia terapéutica y la no toxicidad de los ingredientes. La demora en obtener los datos y la autorización gubernamental, la autorización de comercialización, retrasa mucho la recuperación de la inversión de alto riesgo de la investigación y desarrollo y disminuye la vida útil de los activos de propiedad intelectual. Y finalmente, los medicamentos son de interés público porque cuidan de la salud y por eso en muchos países están sujetos a controles de precios. Por todo eso, el mercado de productos farmacéuticos no es un mercado libre, es intensamente reglamentado. La reglamentación distorsiona la competencia. Y en un mercado donde la competencia es distorsionada, la propiedad intelectual resulta distorsionada. Por todo esto, en conclusión, la propiedad intelectual que se aplica a productos no reglamentados o menos reglamentados no es la misma propiedad intelectual que se aplica a los medicamentos. La propiedad intelectual que se aplica a los juguetes para niños no es la misma que se aplica a los medicamentos. Porque si fuera la misma, si hay un medicamento en el mercado con éxito, un competidor inmediatamente desarrolla un otro medicamento y viene inmediatamente al mercado para también vender su producto. ¿Qué va a pasar si, bueno, este segundo medicamento no ha sido testado? Las personas van a empezar a correr. Y ahí el segundo fabricante va a decir, ups, esto no funciona. Recorre el producto y viene más tarde con otro producto. Esto sería el libre mercado. Pero en el sector de medicamentos esto no es posible. Por muchos años, antes de 95, es decir, antes de la adopción del acuerdo de los activos, en muchos países no se protegían invenciones relativas a los medicamentos. Se restringía la utilización comercial de marcas de productos sujetos a prescripción y se divulgaba o se utilizaba en favor de competidores los datos confidenciales necesarios para la autorización de comercialización. Y esto resultaba del texto del Convenio de París de 1883, que es un convenio administrado por la OMP, cuyo principio de trato nacional solo obligaba a las partes a proteger los activos de propiedad industrial de los ciudadanos y residentes de las otras partes de la misma manera que se protegían los de los nacionales. Es decir, si no se protegían los activos de los nacionales, no había necesidad de proteger los activos de los extranjeros. Y este es el texto del Convenio de París de 1883. Artículo 2.1. Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión de las ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente o en el futuro a sus nacionales. Entonces, si no se conceden ventajas a los nacionales, no había que conceder a los extranjeros. Es por eso que muchos países, incluindo Brasil, no concedían patentes para sus medicamentos de sus nacionales. Entonces no era obligado a proteger las patentes a las invenciones de medicamentos extranjeros. Esto ha cambiado con los artículos que han adoptado un trato nacional diferente. Los miembros de la OMC
debe proteger los activos intangibles de los extranjeros según los niveles mínimos determinados por el acuerdo. Es decir, el nivel de protección de los activos de los nacionales no importa. Si están, solo importa si están arriba del mínimo de los activos. Porque si están arriba del mínimo de los activos, bueno, hay que extinguir a los extranjeros. Pero lo que importa es que hay que proteger los extranjeros bajo los niveles mínimos de protección que los activos imponen. Y ahí dice: el artículo 3.1 de los artículos, cada miembro considera a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual. Este nuevo principio voy a dejar aquí que es más importante. Este nuevo principio del trato nacional ha sido adoptado precisamente en razón de la manera como muchos países antes de 94 utilizaban el trato nacional del Convenio de París para reducir la protección de activos relativos a los medicamentos. En otras palabras, y ustedes no se iludan, los ATIC son esencialmente un tratado sobre la propiedad intelectual en materia de medicamentos. Y es por eso que fue negociado. Había una otra gran preocupación de los negociadores en la ronda Uruguay, que era también la protección del software por el derecho de autor, que también ha sido incluido. Pero los ATIC sobre todo un tratado sobre propiedad intelectual y medicamentos. ¿Quieren la prueba? Miren el acuerdo. Los ATIC contienen, y este es un tratado que dice que no debe haber discriminación en materia de tecnología para las patentes, pero los ATIC contienen 6 disposiciones cuidando explícitamente de la salud y de los productos farmacéuticos. 7 disposiciones cuidando implícitamente, es decir, no mencionan, pero estas disposiciones están ahí por causa de los medicamentos, portanto, cuidando implícitamente de la salud y de los productos farmacéuticos. Y, después de 94, es decir, después de la aprobación de los artículos, hay 2 medidas nuevas que cuidan de salud y de medicamentos. Sin embargo, aunque los ATIC hayan introducido algunas obligaciones que acercan la API de los medicamentos a la API de productos no reglamentados, porque ha impuesto algunas condiciones de protección más elevada para los medicamentos que existían antes de los ATIC, la realidad de la propiedad intelectual de los medicamentos sigue no siendo la misma que se aplica a los juguetes para niños. Es decir, la propiedad intelectual para medicamentos sigue preocupada con los temas de acceso a la salud, de calidad y de no toxicidad. De hecho, si las asimetrías ya no están disponibles, aún restan las flexibilidades, que son aquellos aspectos de los ATIC que permiten a los miembros seguir sus propias políticas públicas sin violar a los niveles armonizados, por supuesto. La diferencia entre las asimetrías del Convenio de París y las flexibilidades de los ATIC es que las primeras, las asimetrías, no conocían límites.
pero las segundas, las flexibilidades, conocen límites, que son los niveles mínimos y armonizados en los ámbitos. Ahora, muy rápidamente, para terminar, les voy a dar algunos ejemplos de flexibilidades en los ATPIC para medicamentos. Con una observación. Bajo la prohibición de discriminación tecnológica que existe en el artículo 27.1 de los ATPIC, estas flexibilidades están disponibles, por ejemplo, para todas las patentes. Pero en razón de las distorsiones provocadas por la reglamentación de los medicamentos, eles son más utilizados para los medicamentos y productos agroquímicos. Por ejemplo, como ustedes saben, Ecuador y Bolivia han adoptado decretos ejecutivos específicos sobre licencias obrigatorias de medicamentos, no solo licencias obrigatorias de juguetes para niños. ¿Cuáles son estas flexibilidades? Hay de 4 tipos, no las voy a mencionar todas, pero hay de 4 tipos. Con respecto a la implementación de los ATPIC, con respecto a los niveles sustantivos de protección, es decir, con respecto a los derechos y obligaciones de los titulares, con respecto a la observancia y, finalmente, claro, con respecto a sectores que no están cubiertos por los ATPIC. Con relación a las patentes, podemos distinguir 2 tipos. Flexibilidades con respecto al trámite de las solicitudes y flexibilidades con respecto a los derechos. En materia de flexibilidades con respecto al trámite de las solicitudes, sí, están ahí a la lista ustedes van a receber una copia de estos slides, entonces no hay necesidad de repetirlos todos, simplemente voy a enfocarme en uno, que es la flexibilidad que está en la línea D y E de esta pantalla. Obtener informaciones sobre exámenes en otros países y obtener una opinión técnica especializada de otras agencias gubernamentales. Bueno, con esto, lo que las oficinas de patentes, en general, están sobrecargadas con el trabajo, la labor de examinar solicitudes de patentes en todos los campos, y como en materia de patentes para medicamentos hay cuestiones de salud pública que están involucradas, hay una mayor preocupación con la calidad de las patentes para productos farmacéuticos. Bueno, algunos países, como ustedes saben, están desarrollando una iniciativa para una mejor o más significativa coordinación de las actividades de las oficinas de patentes para examinar solicitudes, no solo en campos de medicamentos, sino también en otros campos tecnológicos. Ustedes probablemente han oído hablar de la PPH, la Patent Procurement Highway, que es una iniciativa de algunos países para que los examinadores de patentes intercambien informaciones sobre búsquedas de novedad ya realizadas en otros países. Esto va a llevar, no necesariamente, pero tendencialmente va a llevar a una mejor coordinación en la concesión de patentes. No es una patente global, no. Cada oficina sigue otorgando las patentes conforme su competencia. Pero hay una otra que está vinculada a este tema, hay una otra flexibilidad que recién fue utilizada en Brasil y que ha generado una enorme controversia, que ustedes probablemente lo saben, es que por interpretación de una ley de Brasil del año 2000, la Agencia de Sanidad en materia de sanidad saludar del Ministerio de Salud ha empezado a examinar las solicitudes de patentes de medicamentos. Claro que bajo los ATPIC solo se pueden examinar solicitudes de patentes de acuerdo con las 3 condiciones de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de utilización industrial. No se pueden examinar patentes y denegar patentes con base en criterios, por ejemplo, de seguridad alimentar o saludar. Esto es prohibido por el Convenio de París y por los ATPIC, porque esto se trata de un tema reglamentario
que no está en las competencias de las oficinas de propiedad intelectual. Pero entonces la oficina, la agencia brasileña de vigilancia sanitaria, Anvisa, empezó a examinar solicitudes de patente y a adoptar criterios de patentabilidad mucho más rígidos, mucho más difíciles que los de INCRI. Por ejemplo, la Anvisa empezó a denegar solicitudes de patente para usos médicos, para pequeños cambios incrementales en las moléculas que para a Anvisa no representaban verdadeiras invenciones. Bueno, hubo una enorme controversia y ahora con una intervención de la Fiscalía Nacional de Brasil, de la Fiscalía Federal, se prohibió a Anvisa de seguir examinando solicitudes de patentes de medicamentos. Anvisa sigue con alguna competencia residual, porque existe una ley, pero essa competência é simplesmente, e não sei como lo van a implementar, de examinar critérios de saúde pública para a concessão de patentes. Sin embargo, o exemplo de Brasil ha sido seguido por Paraguai e por Egipto, pero não sabemos na prática como estes países vão implementar isto. Com respeito a los derechos, há diferentes flexibilidades, há um margen amplio de exclusão da patentabilidade. Por exemplo, eu he mencionado já os segundos usos, substâncias encontradas na natureza, aonde aisladas, purificadas ou sintetizadas. Ustedes provavelmente han leído en la prensa que el Supremo Tribunal de India, por ejemplo, con base en la disposición de la ley nacional, rechazó una solicitud de patente de Novartis porque le faltaba actividad inventiva. Se trataba simplemente de una invención incremental, no representaba una verdad, no era un nuevo producto, y con base en la ley nacional, el Supremo Tribunal de India rechazó la solicitud. Hay también una otra modalidad que, a mi conocimiento, solamente fue adoptado por un país, un miembro de la OMS, que fue Oman, que adoptó el agotamiento condicionado, y no ni un agotamiento nacional, ni un agotamiento internacional. Este agotamiento condicionado significa que, en principio, en este país, en Oman, el agotamiento es nacional. Sin embargo, si hay abusos de precios, si hay prácticas anticompetitivas, si el producto no está disponible en el mercado, el gobierno puede autorizar la importación paralela de los productos. Con relación a las marcas, hay también diferentes flexibilidades y hay una muy importante para los medicamentos, que son las restricciones al uso de marcas en las prescripciones de los médicos. Algunos países en la Unión Europea han adoptado, aquí en América Latina, países como Argentina, Uruguay y Perú han adoptado. En estos países los médicos no tienen la autonomía, la libertad de escribir las marcas de fantasía, las marcas registradas para designar medicamentos. Los médicos tienen que escribir los nombres científicos, las denominaciones nacionales o internacionales, es decir, las designaciones genéricas, y en algunos casos, si los médicos, por alguna razón técnica científica, no tienen confianza en el producto genérico, entonces sí pueden escribir la marca registrada, pero tienen que justificar, y en el caso de Argentina tienen que escribir con su propia mano, no puede ser un ordenador, tienen que escribir con su propia mano. En Brasil, la ley es aún más, diría, radical, porque en Brasil, para productos genéricos, no puede haber marcas. Entonces, si alguno de nosotros va a una farmacia en Brasil a comprar un producto genérico, simplemente va a decir al farmacéutico el nombre del ingrediente activo y el farmacéutico le va a dar un genérico, porque simplemente no hay marcas. Finalmente, les voy a mencionar la flexibilidad. Antes de pasar
a la última flexibilidad, hay la flexibilidad en materia de datos de pruebas. Yo mencioné ya esta mañana que son datos de pruebas, son aquellos datos que las compañías farmacéuticas, agroquímicas son obligados por la ley a someter a los gobiernos para obtener la autorización de comercialización, y los ATIC protegen estos datos de pruebas solamente para productos farmacéuticos y agroquímicos. Pero la ley, el párrafo 3 del artículo 39 de los ATIC es extremadamente ambiguo, porque fue una disposición negociada en la Ronda Uruguay simplemente por 3 miembros de GATT: Estados Unidos, las comunidades europeas y Suiza. Ningún otro país ha participado de las negociaciones, y los países en desarrollo se han rehusado a participar en esas negociaciones porque en esa época decían que secretos industriales no hacen parte de propiedad intelectual. Entonces no han negociado. Y estas tres partes contratantes de GATT, bueno, no han esperado los países de desarrollo que se han metido a negociar, y no han negociado. Simplemente el texto del párrafo 3 del artículo 39 era muy parecido con el texto que está en el acuerdo de NAFTA, que decía lo que los ATIC dicen, y después al final decía, para los fines de esta disposición, la protección contra la comercialización o la utilización comercial injusta significa una protección mínima de 5 años, y durante ese periodo ningún competidor podrá someter datos, bla, 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 bla. Pero, porque en esa época, estamos hablando de 90, 91, las comunidades europeas tenían 2 miembros que no protegían productos farmacéuticos, ni bajo patentes, ni datos de pruebas, y estaban se beneficiando de un periodo de transición hasta 96, que fueron Portugal y España. Entonces las comunidades europeas han sacado la última parte del párrafo 3. Y es por eso que en los artículos, hoy, en el párrafo 3 del artículo 39, se dice que hay que proteger datos de pruebas, pero no se dice cómo. Y esto, claro, que deja un enorme margen de flexibilidad para los miembros de la OMC. Por ejemplo, ellos pueden escoger entre otorgar exclusividad a los datos o simplemente derecho de remuneración. Tienen libertad para decir por cuánto tiempo estos datos van a ser protegidos. La media en los miembros de la OMC es de 5 años, pero hay países que protegen por mucho más tiempo. Pueden discutir lo que es la novedad de la entidad química. Y porque se trata de entidad química, pueden rehusar protección a entidades biológicas. Por ejemplo, la República Dominicana, en su ley de implementación del CAFTA-DR, es decir, el acuerdo bilateral con los Estados Unidos, ha dicho que los datos de pruebas solo se protegen para ingredientes activos, no para los otros. Se puede excluir de la protección de datos de pruebas aquellos que sean referentes a nuevos usos, formulaciones, categorías de pacientes, etc. Hay también la posibilidad de licencias obligatorias para datos de pruebas. Claro que el beneficiario de la licencia no va a recibir los datos del gobierno, pero va a recibir la autorización de comercialización si logra presentar testes de bioequivalencia satisfactorios. Y final, hay también algunas posibilidades de excepciones para usos de datos de pruebas que no sean comerciales. Por ejemplo, el gobierno puede pasar algunos datos para una universidad para hacer testes de investigación científica. Pero atención, esto es muy importante. Flexibilidades en materia de datos de pruebas no significan que no tengan que ser protegidos contra el uso comercial desleal. Porque el artículo 39.3 de los artículos contiene 2 mecanismos de protección. Uno es la protección contra el uso comercial desleal, es la llamada protección sustantiva, y después dice, además, estos datos tienen que ser protegidos
biogeración, que es la protección afectiva. Entonces, para los APIC, la protección afectiva es además de la protección sustantiva. Hay que darse la protección sustantiva. Para terminar, las flexibilidades en materia de observancia. Y esta, les digo, es la flexibilidad la más importante y la más amplia que se puede utilizar bajo los APIC. ¿Qué es esta flexibilidad? Es una flexibilidad que otorga al juez, es dirigida al Poder Judicial, un poder discrecional de conceder o denegar mandamientos judiciales en materia de violación de propiedad intelectual. Este principio está, no es novedad, este principio está en los APIC, que se llama, es el Principle of Equity, que está en el artículo 42. El Principle of Equity no es algo que nosotros, de los países de derecho romano, conozcamos bien. Es una expresión típica de common law y que significa lo siguiente: cuando un juez va a decidir sobre un mandamiento judicial, si lo concede o no, el juez tiene que examinar tres intereses: el interés del demandante, el interés de la parte acusada de infracción y el interés público. Y el interés público es, para el Principle of Equity, lo más importante. Esto significa, en términos prácticos, que si un juez reconoce una violación de propiedad intelectual, pero entiende que si otorga un mandamiento, es decir, prohíbe a la parte que se defiende de seguir violando, puede causar una conducción al interés público, el juez puede denegar el mandamiento, pero hay que pagar una compensación. Ustedes probablemente muy recién han oído hablar del famoso caso eBay en Estados Unidos, en que el Supremo Tribunal de Estados Unidos dice esto precisamente. Pero en eBay no es una decisión, no es un fallo nuevo, porque esta doctrina de la Principle of Equity fue adoptada por los Estados Unidos en los años 30, cuando se construía la famosa una dam, un barraje en el río Tennessee para desarrollar la valla de Tennessee durante la depresión americana. Y ahí hubo una discusión sobre si la construcción del barraje podía poner en causa la sobrevivencia de una especie de un pájaro. Y ahí había los conflictos económicos. Se había ya invertido millones y millones de dólares de un lado y del otro lado había la protección de la naturaleza. Pero había una ley que había sido adoptada por el Estado Federal que determinaba la construcción del barraje y, claro, el argumento del fiscal federal americano era que, bueno, la ley hay que cumplir. Y ahí el Supremo Tribunal ha venido con este principio de equity, diciendo, no, tenemos que examinar no solo los intereses de las dos partes involucradas, hay el interés público. ¿Cuál es el interés público aquí en este caso? Bueno, con mucha lástima lo decimos, es la protección de la naturaleza. Entonces hubo que destruir todo el barraje y lo construir un poco más abajo. Bueno, con esto les agradezco muchísimo y estaré listo para preguntas más tarde. Gracias.